Hola amigos, aquí estamos de nuevo y es un placer volver a estar con vosotros desde la orilla del cosmos. Y hoy también tenemos un invitado especial. Se trata de Daniel Valls, instructor de meditación, con quien vamos a conectar en breve. Bueno, a ver, ya tenemos por aquí a Daniel. Vamos a ver si es posible que podamos conectar con él. Ya tenemos aquí a Daniel. Muy buenos días, Daniel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Fenomenal. Oye, un placer que estés aquí. Encantado de que estés aquí para esta charla, por aceptarla y nada. Si quieres te presento un poquito para los que no te conozcan. Vale. Am, Decir que tú eres instructor de meditación y que diriges el centro de meditación Sine en Elda, Alicante, y que impartes charlas, talleres, cursos en, bueno, has impartido e impartes en centros educativos, de salud, en otros sitios. Y que sobre todo me interesa mucho el compromiso que tienes con con la tradición budista tibetana, ¿no? Ujú. Entonces, si quieres, a lo mejor podemos arrancar un poco por ahí, ¿no? El tema, ¿no? ¿Cómo Bien. surgió tu interés en la meditación? ¿Qué es para ti la meditación? Y también, si quieres, definir un poco cómo es este compromiso con la tradición tibetana, porque yo sé que tú, vamos, no es que no es que te hayas leído 4 o 5 libros y te hayas puesto a dar clases, sino que tú has sido realmente autorizado por grandes maestros tibetanos. Sí, Eh, bueno. entonces, A si ver. quieres comentar un poco o empezar un poco por ahí, ¿no? Ajá. Vale, vale, muy bien. Bueno, ¿cómo entro en el mundo este, ¿no? Del budismo? Madre mía. Esto sí es karma, ¿no? Porque tendría que remontarme, ¿no? Mucho tiempo atrás. Pero, y no tenemos tiempo, creo, ¿no? Para remontarme mucho. Pero bueno, así a grosso modo, de una forma un poco eh, sintetizando, ¿no? Cuando era joven, voy a contar porque sí que tengo muy consciente el primer momento, ¿no? Yo creo que tendría sobre 19, 20 años, era la época, pues 1980, 1981, era todo el hervor, ¿no? De cultural, ¿no? Social, entonces, pues era muy típico militar en algún partido político, ¿no? Yo era objetor de conciencia, pertenecía al MOC, al Movimiento de Objeción de Conciencia Nacional, y bueno, pues ya sabes, ¿no? Eh, el hipismo también, ¿no? Que llegaba, ¿no? Aquellos ramalazos, ¿no? En fin, toda esta historia. Y claro, pues todas las cuestiones, ¿no? De Oriente eran muy exóticas y eran muy llamativas. Teníamos pues un poco la escuela, ¿no? Los Beatles, ¿no? Que habían viajado, ¿no? A India. Sí. Nos gustaba la música rock, muchos, ¿no? Cantantes, en fin, todo este rollo. Y un día me dijeron, oye, en Murcia viene una monja de tradición, una monja zen, ¿no? Japonesa, y va a dar un curso sobre meditación. Y yo dije, qué guay, una monja zen, ¿no? Qué exótico, ¿no? Yo quiero irme para allá. Así es que me fui para allá y efectivamente fue mi primer contacto con el budismo. Fue una comida, además, ¿no? Todo en régimen estricto, ¿no? Muy zen, japonés, en silencio y todas estas cosas. Y luego la meditación, de cara a la pared, como se medita en la tradición zen. Y cuando terminamos dije, esto es infumable, esto no hay quien se lo fume. Esto no es para mí. Menudo rollo, qué tostonazo. Y bueno, yo seguí con mi vida, ¿no? Al cabo de unos años me dijeron que había una comunidad budista muy cerca de donde yo vivía, comunidad ya monacal, es decir, gente que vivía, ¿no? En una comunidad. No es que te desplazabas para asistir a las enseñanzas y luego te ibas a tu casa, no, no, vivían allí. Y dije, pues voy a curiosear aquello, ¿no? Y me fui a curiosear aquella historieta. Y allí fue donde yo encontré el primer lama, ¿no? Que yo conocí. Y además fue también, pues, dentro de mi ignorancia, pues fue muy espectacular porque, claro, estaban haciendo una cosa que se llama el SOG,
¿no? Ahora sé lo que es, ¿no? Pero entonces no. Pero yo entonces lo único que sabía es que hacían una ceremonia rara y luego nos invitaban a comer. Y yo, esto es fantástico, y encima nos dan de comer, de beber, esto es una maravilla, yo vengo aquí, vamos, todos los fines de semana. Y luego vino la desconexión, ¿no? Vino un poco la época también más filosófica, si quieres, ¿no? Por mía, ¿no? Muy existencialista, ¿no? Dramática, trágica, ¿no? Como todo el existencialismo, ¿no? Y bueno, trabajé muchos años en el ayuntamiento de la población donde vivo, 14 años, y de pronto un día me encontré en la calle, ¿no? Entonces, como siempre ocurre, las personas acudimos, ¿no?, a los centros de meditación, los centros budistas o este tipo de cuestiones, pues siempre acudimos cuando nos sucede algo trágico, ¿no? Alguna cuestión dramática. Si no, así, porque a uno le apetece, pues no, en la mayoría no entramos así. Así es que fue un periodo muy, muy dramático, es verdad, ¿no? Mis dos hijas habían nacido en ese periodo, pero de pronto me encontré un 30 de diciembre en la calle, sin trabajo ni nada, ¿no? Y dije, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces tenía una amiga que hacía Reiki y me dijo, ¿quieres que te haga Reiki? Y dije, no, yo soy informático. Entonces, como no me demuestres algo con una ecuación, a mí no me vengas con tonterías, ¿no? Y dije, hombre, que este va a venir muy bien. Y que no, bueno. Pero claro, en una situación así, ¿no? Pues uno se agarra, ¿no? Como se suele decir, a un clavo ardiendo. Y dije, bueno, como no pierdo nada, pues hazme Reiki, ¿no? Eso que tú haces, a ver qué tal. Y bueno, la verdad es que me relajó mucho, ¿no? Me tranquilizó, me calmó. Y eso fue un poco pues lo que hizo en mí despertar la curiosidad, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? Esto del Reiki. Como siempre he sido culillo de mal asiento, dice mi padre, ¿no? Que siempre he sido culillo de mal asiento, pues dije, yo quiero averiguar esto de dónde viene del Reiki, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar un poco, ¿no? Al maestro Usui, que era el origen, ¿no? De esta tradición. Me encontré con que era budista, ¿no? De dos escuelas, ¿no? Dos escuelas japonesas, ¿no? La escuela Shingon y la escuela Tendai del budismo, Vajrayana, y quise profundizar más en eso, ¿no? En el origen de este hombre. Entonces, bueno, ya no me conformé con leer, sino que ya quería la experiencia, ¿no? Así es que me enteré de que había un centro budista en una población muy cerca de donde vivo, en Novelda, el centro budista Shantideva, pero mandé a dos amigos, a una pareja de amigos los mandé, ¿no?, a explorar como exploradores. Oye, iros para allá, averiguar allí qué es lo que se cuece y luego me lo decís. Estos amigos se fueron para allá y al cabo de unos días me dijeron, oye, que hemos estado allí, aquello está muy bien, es muy chulo, ¿no? Lo llevan dos chicas, parece ser que vienen algunos lamas. Y dije, qué guay, pues yo voy a ir, ¿no? Total que empecé a ir a este centro y terminé siendo el director del centro. Terminé siendo el director del centro. Así es que esa fue un poco, ¿no? Mi conexión, ¿no? Como yo entré. Gracias a esa dirección, ¿no?, del centro tuve contacto, pero tampoco fue un contacto general, ¿no? Sino, claro, al ser el director del centro, pues teníamos el privilegio de tenerlos en casa. Entonces, claro, no es lo mismo tener tu relación con un monje, ¿no?, con un maestro, ¿no?, en una gompa con mucha gente, que es más frío, más genérico, a tenerlos en tu propia casa. Entonces, claro, por las noches después de cenar, yo los exprimía, como aquel que dice, ¿no? Claro, se acostaban mis hijas, mi mujer también, entonces nos quedábamos solos y entonces ahí era cuando yo los bombardeaba, ¿no? Ay, quería saber, ¿no?, de cómo era eso, ¿no? Y, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, además del conocimiento, la cuestión afectiva, ¿no?, que fue muy importante. Había una parte muy intelectual, ¿no?, muy de explicaciones, ¿no?, muy filosóficas, muy profundas y estas cosas, pero luego también existió esa parte afectiva, ¿no?, de el cariño, ¿no?, de tenerlos en casa y ellos con nosotros igual, ¿no? Y esa fue un poco cómo entro yo en la tradición budista. Algunas veces algún amigo me ha dicho, bueno, ¿y por qué te hiciste budista y no te hiciste de otra religión? Y la respuesta es que es muy sencilla. Y la respuesta siempre he dicho, pues porque me encontré en mi vida con monjes budistas. Si me hubiera encontrado con monjes taoístas, pues a lo mejor hoy día sería taoísta. Si me hubiera encontrado con monjes confucionistas, pues a lo mejor hoy sería confucionista, ¿no? Pero me encontré con monjes budistas y de tradición tibetana. Y lo que hice fue,
pues un poco comprometerme. Siempre había sido un poco picaflor, ¿no? Había picado en muchas cosas, ¿no? Había probado muchas historias, ¿no? A nivel político también. Así es que en esta ocasión dije, no voy a hacer como siempre, ¿no? Que estoy un tiempo, luego salto a otra cosa, luego a otra cosa, luego a otra cosa. Aquí quiero profundizar, ¿no? Entonces me voy a comprometer a, a estudiar, ¿no? Y a ver qué es lo que ocurre. Y en eso estoy, ¿no? Estoy en ese proceso, sí, que no terminaré, aunque viva 3 vidas o 3 encarnaciones, pues no, creo que no voy a culminar, ¿no? Seguiré ahí estudiando y profundizando en esto. Es un proceso constante, yo creo, ¿no? Un proceso Sí. constante el del aprendizaje y fantástico, ¿no? Un gran recorrido. Yo tengo que decir que te conocí el año pasado, en el retiro de fin de año de 2019, justo va a hacer un año ahora, en la Fundación Sakya, gran lugar, parece fantástico el lugar. Fue un placer el asistir a este retiro que tú dirigiste y bueno, eso fue mi primer contacto contigo. Y si quieres entramos un poco más a lo que es no sé, lo que es la meditación en sí. Claro, muy bien. No sé, por decirlo de alguna manera, por preguntarte, no sé, ¿qué supone? ¿Qué es la meditación? Yo sé que es una gran pregunta que a lo mejor podríamos estar hablando de ello muchísimo, ¿no? Pero Exactamente. ¿qué es para ti la meditación? Podríamos estar hablando muchísimo. Mm. A veces, al principio, podemos caer en algunos errores, ¿no? De fundamento. Me acuerdo, o viene a mi cabeza, una entrevista que me hicieron en una radio. Entonces me dijeron si quería llevar, iba a ir sobre el budismo y podía llevar a alguna persona, ¿no? Que yo considerase, ¿no? Invitarla. Entonces invité a una de mis maestros. Yo tengo 4 maestros, ¿no? Una es una mujer, una monja. Entonces recuerdo que le dije si quería venir a acompañarme, ¿no? A aquella entrevista y se vino. Después de la entrevista, ya a solas, como maestra mía, con todo el derecho del mundo a pegarme los corrones que me tenga que pegar, me dijo, yo llevaba poco tiempo, ¿no? En el budismo. Entonces me dijo, Daniel, no te enteras de nada. Porque claro, la primera pregunta, ¿qué es para ti el budismo? ¿No? Me dijo el periodista. Y rápidamente dije, el budismo, para mí el budismo es, hombre, la meditación, el sentarte, ignorante, puro y duro y supino, ¿no? Porque el budismo no es eso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de qué es eso del budismo, como practicante budista, tengo que decir que la meditación es una faceta, ¿no? de la tradición budista. En la tradición budista siempre decimos que la primera instrucción que otorgó el Buda, la primera, lo que se define como el primer giro, ¿no? De la rueda del Dharma, él enseñó las 4 nobles verdades, ¿no? El sufrimiento existe. No me voy a extender en este tema porque no sé si será de interés, ¿no? O algo, ¿no? Pero bueno, un poco para situar, ¿no? Perfecto. Él dio esta instrucción de las 4 nobles verdades, ¿no? El sufrimiento existe. La segunda de las nobles verdades era que todo sufrimiento tiene una causa que lo origina, no nos cae del cielo. Luego hay causas que es la ley física, ¿no? De causa y efecto. La tercera de las nobles verdades es que el sufrimiento se puede eliminar indiscutiblemente. Si conozco las causas y las modifico, pues elimino el sufrimiento que producen esas causas. Está claro, ¿no? Y la cuarta noble verdad es que existe un camino. Y en ese camino, ¿no? Hay 8 cosas. Sí, lo llamamos el noble sendero octuple porque son 8 elementos. Y la meditación está en el último lugar. En el último lugar. Hay 7 cuestiones, ¿no? Que están por delante de la meditación. Pero la meditación es un gran elemento, ¿no? Es una herramienta que te hace interiorizar, que te hace observar, o por lo menos, como últimamente, ¿no? Estoy así diciendo a mis alumnos, ¿no? Tenemos un grandísimo problema y es que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Y fundamentalmente la meditación es la gran escuela de la escucha. Pero claro, cuando hablamos de escuchar, siempre nos viene a la mente el escuchar a los demás. Ah, sí, escuchar a los otros, ¿no? Pero claro, uno no puede dar aquello que no tienes. Por lo tanto, yo no puedo dar dinero a los demás si no tengo dinero. Yo no puedo dar conocimiento si yo no tengo conocimiento. Por lo tanto, uno solamente puede dar aquello que tiene.
y por contrapartida no puedes dar nunca aquello que no tienes. Por lo tanto, para aprender a escuchar a los demás, voy a tener que aprender a escucharme a mí mismo. ¿Y cómo se hace eso? Pues la meditación es una grandísima escuela, porque la meditación es prácticamente, como he dicho, ¿no?, la gran escuela de la escucha. Y en la meditación, mediante el silencio y la quietud, pues uno entra en ese espacio, ¿no?, de escucharte, de observarte qué está ocurriendo dentro de ti. Pero claro, también hay una forma correcta y una incorrecta. Correcta de escuchar y incorrecta de escuchar. Cuando uno escucha lo que se está produciendo en tu conciencia o en tu mente, ¿no? O utilizando a otra persona. Cuando alguien te está hablando y tú estás escuchando, no puedes estar escuchando a la otra persona y constantemente ir juzgando aquello que te está contando. Si empezamos a juzgar, ya no estamos escuchando realmente. Bueno, pues llevado a la parte nuestra interna, ocurre exactamente lo mismo. Tengo que aprender a escucharme, y esto me lo ofrece la meditación. Tengo que aprender a escucharme sin juzgarme. Tengo que empezar a escucharme sin planteamientos intelectuales ni emocionales. Simplemente observo qué ocurre dentro de mí, ¿no? Y eso sería un poco, ¿no? Bueno, una de las tantísimas cosas, ¿no?, que es la meditación. Pero bueno, ahora mismo pues me apetecía destacar, ¿no?, esta parte. Ajá. Sí, una de las facetas. Hablabas en aquel retiro también de, si quieres lo comentamos también un poquito por encima, aunque también daría para mucho probablemente, Claro. las dificultades, ¿no? Hablabas de 2 dificultades, creo recordar o algo así, cuando tengo por ahí los apuntes todavía, que de vez en cuando le echo un vistazo. La dificultad de la identificación, ¿no? Ah, La sí, identificación con los pensamientos, sí. por un lado, a lo mejor, y también la identificación con la idea del yo, ¿no? Sí, sí, La sí. famosa historia aquella de las piedrecitas que contabas. Es que tanto revuelo ha tenido. Y yo no sé, sí, yo no sé si se puede resumir de alguna manera todo eso, así en... Lo de las piedras ha tenido mucho revuelo. No solo Sí, en el retiro, ¿no?, sino cuando lo cuento por ahí. Hay veces que cuando termino me dicen algunas personas, ¿no?, que han asistido a las charlas, ¿no?, o que sí. empiezan a venir, ¿no?, se me dicen, vaya submarino, vaya torpedo nos has metido. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos, no? No, pero es que me parece fantástica la metáfora, bueno, la metáfora, la explicación, no sé, creo que es muy ilustrativo, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto es una de las grandes cosas que a mí han cambiado, ¿no?, mi forma de percibir, aunque yo siempre digo que tenemos el conocimiento, ¿no? Sabemos, ¿no?, las cosas, pero no las sentimos, ¿no?, muchas veces. Y claro, aquí se trata de ir combinando la parte intelectual y la parte, podríamos decir, sapiencial, ¿no?, de saber. Buscamos muchas veces los procesos lógicos, ¿no?, estas ecuaciones, como decía, ¿no?, ecuaciones lógicas, numéricas, exactas, precisas, pero hay una cosa detrás, ¿no?, que es esa parte emocional. Bueno, esto de la identificación es muy importante, porque claro, nos percibimos como una entidad única, ¿no? Daniel, ¿no? Fernando. Pero no caemos en la cuenta que estos son simplemente etiquetas, ¿no? Y que claro, cuando uno profundiza y atraviesas ciertas barreras, ¿no?, intelectuales o racionales, te encuentras con que efectivamente, ¿quién soy yo? Y es una tontería decir yo soy Daniel. Vamos a ver, Daniel es una palabra, es un nombre, que te lo ha puesto el productor, el fabricante, pero cuando digo quién soy yo, estoy intentando profundizar más, ¿no?, interiorizar más. Claro, si uno, como decíamos con aquello de las piedras, ¿no?, si uno empieza a tirar del hilo y empiezas a poner sobre la mesa aquellas cosas que han condicionado la forma que uno tiene de pensar, pues empezamos a traer, pues mira, los patrones sociales que nos han hecho pensar de una manera, nuestros patrones espirituales, ¿no?, judeocristianos, que también, nuestros patrones filosóficos grecolatinos, que también, ¿no?, nos han marcado, eh, tradiciones de pensamiento más contemporáneos, ¿no? Somos muy cartesianos, muy pragmáticos, ¿no? Los occidentales, lo medimos todo. Pero todo esto, vamos a imaginar piedras, ¿no? Como tú muy bien dices, ¿no? Son piedras. Pero hay muchas cosas más, ¿no? Mi familia, es decir, mi casa, mis padres y mis madres, ¿no? Mi núcleo familiar también es una piedra, ¿no?, que me ha condicionado a la hora de pensar, sentir.
la tradición espiritual de la que fueran, ¿no? Mis padres, si eran católicos, protestantes, este tipo de cosas. El colegio, los profesores que fui, la disciplina que estudié, ¿no? Los trabajos que he tenido, los engaños y desengaños, las experiencias, todo esto son piedras. Y luego están mis factores, ¿no? Mentales. Mi capacidad de ser orgulloso, mi capacidad de ser generoso, de ser envidioso, de ser una persona, en fin, características personales, ¿no? De mi persona o de mi carácter. Así es que de momento me encuentro con que tengo aquí 3.000 piedras, ¿no? Todas estas cosas forman este montón. Todo esto podría decir que soy yo, porque es lo que ha hecho que yo piense y que sienta de una forma determinada. Pero en el momento que yo tengo esta percepción de que soy múltiple, automáticamente tengo que pensar que la persona que tengo enfrente también es múltiple. Y claro, aquí es donde viene el quid de la cuestión. A mí esto me ha ayudado muchísimo, muchísimo para aliviar conflictos, porque cuando Fernando me insulta, automáticamente ya no puedo pensar, ¿quién me insulta? Fernando, perdón, Fernando es la etiqueta, hemos dicho, o la marca del productor que le ha puesto a esta entidad. Luego, ¿quién es esa persona, ¿no? que me está insultando? Pues no es ni más ni menos que una piedra o dos piedras, pero no la totalidad. Yo hago un poco el método de eliminación, ¿no? Voy descartando. Si hago algo, ¿esto tiene que ver con mi capacidad de ser un buen padre? No, vale, pues fuera, ¿no? La parte paternal la quito de aquí. ¿Tiene algo que ver con mi capacidad de ser un instructor, ¿no? de meditación? No, vale, pues lo aparto también. Así que voy cerrando el círculo hasta averiguar qué piedra no es la que me está insultando, pero además qué piedra es la que se está sintiendo afectada, porque claro, no todo Daniel, ¿no? ante un insulto se siente afectado. Si Fernando me insulta, a mi oreja, que también forma parte del yo, le importa un pito. Lógico. Así es que tengo que averiguar, ¿no? Lo más importante no es quizás averiguar la piedra en origen. Lo más importante es darse cuenta de que solo es una piedra la que está siendo afectada. Y ante eso, entonces ahora viene la gran pregunta. ¿Quién está sentado ahí enfrente de mi monitor? ¿Quién está sentado aquí? Ya no vale decir Daniel o Fernando. Ahora la cosa se complica. Digo, ¿quién está sentado aquí? ¿Quién está sentado ahí enfrente, no? ¿Quién me está haciendo la entrevista? Ajá. Y aquí ya se nos complica el asunto, porque ya no puedo decir lo impulsivo. ¿Quién está haciendo la entrevista? ¿Fernando? No, ya no. Así que cuando alguien me ofende, se alivia la tensión porque ya no me ofende Pascual, sino una particularidad de Pascual. Hasta ahora, cuando alguien me insultaba o me causaba sufrimiento, cogía a toda esa persona y la tiraba a la basura y decía, pues ya no quiero saber nada de ti, fuera de mi vida. Ahora no. Ahora no me interesa esa particularidad, pero el resto de la persona sí. Luego, por lo tanto, alivia mucho el conflicto. Y además, me ayuda a conocerme, porque ya no es Daniel el que hace esto, sino es una parte de Daniel. ¿Quién está meditando ahora? ¿Quién está caminando? Eso es lo interesante. O sea, nos da una perspectiva más amplia, ¿no? Mucho más amplia. De las cosas. Claro. Normalmente cuando nos enfadamos, ¿no? Estamos como con el foco ahí muy, Sí. muy estrecho, ¿no? Y no somos capaces Claro, de abrir. la meditación al fin y al cabo es eso, ¿no? Mm. La meditación es un prisma, es una forma de salir podríamos decir, del detalle a tener una visión muy generalizada de lo que está sucediendo. Y eso precisamente, fíjate, hay una metáfora que yo a veces también utilizo que es, y tú que eres montañero, ¿no? Lo de subir a la montaña, ¿no? Subir a la montaña. Cuando subes a una montaña, la perspectiva es mucho más amplia. Por supuesto. Hay un ejercicio que a veces lo he hecho, ¿no? en meditación, y es bueno hacer una relajación, ¿no? Y luego en el proceso meditativo, como utilizamos muchas secuencias, ¿no? a la hora de visualizar e imaginar cosas, ¿no? Esto es muy típico en la tradición budista, ¿no? Así es que hay veces que les he dicho a mis alumnos, imaginaros, estamos todos sentados en meditación, como he dicho, un tiempo, y digo, imaginaros que de pronto os encontráis en una cápsula pequeñita, ¿no? confortable, tenéis todo lo que necesitéis, ¿no? Pero
tenéis unas ventanas así redondas, ¿no? Ojos de buey, es una cápsula que está ahí arriba, ¿no? En el espacio, y de pronto veis la Tierra del tamaño de un garbanzo, ¿vale? Y lo vemos por una ventana y dices, mira, ahí está la Tierra, pero es del tamaño de un garbanzo. Y cuando empezamos a ver a la Tierra, ¿no? Desde ese prisma tan genérico, ¿no? Tan generalizado, uno empieza a pensar, si tengo esta perspectiva de la Tierra desde aquí, ¿acaso me importa demasiado si alguien me ha quitado mi bicicleta? Eso lo veo desde aquí, sentado en mi casa, ¿no? Digo, me han quitado la bicicleta, ¡ay, qué disgusto más grande que me han robado la bicicleta! Pero claro, allá arriba lo miras y dices, pero me voy a preocupar por me han robado la bicicleta, pero si mira lo que tengo ahí enfrente, pero si es que somos insignificantes, pero ¿qué es el problema de una bicicleta comparado con lo que estoy viendo ahora mismo? El globo terráqueo como un garbanzo con todo lo que se está cociendo allí. Y yo aquí arriba, ¿no? Siendo espectador. Claro, la visión es muy amplia, ¿no? Muy generalizada, ¿no? Y uno se da cuenta automáticamente de que muchas cosas de las que nos preocupan son tonterías, ¿no? Cuando tienes esa visión, ¿no? Cuando estás allí arriba en la cápsula y miras tú solo y por la ventanuca aquella, y dices, pero que mi hija, estoy aquí arriba en la cápsula, que mi hija se deja los calcetines por el suelo y yo cuando estoy allí le riño. ¿Y tú crees que yo voy a tener el mismo sentimiento viéndolo desde aquí arriba? No, hombre, no. No. Fantástico. Sí, sí, es una visión genial. Me acuerdo también algo que comentaste en el retiro, en cuanto a la meditación, como esta idea del no hacer, ¿no? Del no hacer. Sí. Y me acuerdo hablaste de los 6 consejos de Tilopa, Sí. Anaropa, ¿no? De Y el sí. último consejo era, ¿no? El genial, ¿no? Descansa. Sí, sí. El último de Tilo para descansar, ¿no? Entonces esto conecta un poco con esta idea del no hacer en la meditación, porque yo creo que todos tenemos la idea de que realmente, bueno, nos sentamos ahí para algo, ¿no? Claro. Sí, pero yo vuelvo otra vez a insistir, ¿no? Un poco en lo que comentaba al principio. Escucharte, pero vuelvo a recordar que la forma de escucharme es observar qué se cuece a nivel mental, pero sin hacer juicios. En el fondo, lo que pretendemos no es, o lo que uno pretende en meditación, no es querer tener, y esto erróneamente lo tiene, ¿no? Mucha gente, ¿no? O lo percibe mucha gente. Queremos tener control de la mente. Y yo creo que eso es un poco erróneo. Esa obsesión de tener control sobre la mente. Yo creo que los tiros van un poco por aceptar lo que la mente es. No tener control de la mente, sino aceptar lo que la mente es. Puro y duro, nada más, ¿no? Y darse cuenta de qué cosas corresponden a eso que estoy observando y qué cosas corresponden a mis cuestiones que yo pongo a eso que estoy observando. En el fondo no nos preocupan demasiado, ¿no? Cuando hablamos de las distracciones, ¿no? Por ejemplo, es uno de los grandes obstáculos en meditación, ¿no? Las distracciones mentales. No nos preocupan tanto las distracciones mentales, lo que realmente nos preocupa es nuestro enfado respecto a esa distracción. Ya me he distraído. Eso es lo que preocupa, pero no la distracción. Entonces, de lo que se trata no es de luchar, ¿no? Sino de ir aceptando. Y la aceptación es mucho más tranquila y tiene mucho que ver con eso de no hagas nada, siéntate y no hagas nada. Solo observa. Y esto es, iba a decir fácil, no, pero no es fácil. Lo hacemos también con la respiración. Si yo lo que quiero es escucharme y no juzgarme, si yo lo que quiero es escuchar a los demás y no juzgarlos, solamente escucharlos, pues en la meditación me entreno a que solamente tengo que permitir que mi cuerpo respire y no intervenir en el proceso de respirar. Yo no tengo que juzgar mi respiración, no tengo que controlarla, no tengo que dirigirla. Simplemente tengo que dejar que mi cuerpo respire, porque no me necesita para nada.
cuando duermo respiro y ahora estoy hablando contigo y estoy respirando, pero no estoy pendiente de a ver la inhalación, a ver la exhalación, a ver la inhalación, a ver la exhalación. Estoy hablando con Fernando, estoy hablando contigo y no estoy pendiente de mi respiración, porque eso no lo llevo, ¿no?, al terreno de la meditación. Deja que tu cuerpo respire tranquilamente. No toques, porque nos gusta tocar. Hay que ver cómo nos gusta tocar las cosas, ¿no? Sí. Tocamos los pensamientos, tocamos a la gente. Estoy hablando ahora de forma metafórica. Tocar a la gente en el aspecto de nos gusta tener la vida controlada de los demás. Y no les dejamos muchas veces que sean lo que tengan que ser, sino tienen que ser lo que yo diga. Y esto es un poco curioso, ¿no? Un poco irónico. Sí, sí, es muy curioso todo eso, ¿no? La idea del control. Y también había otra idea que era el tema del, creo que lo mencionaste, el misterio, ¿no? Cuando nos sentamos a meditar, Sí, la idea sí. de que surja el misterio, ¿no? La idea de no controlar de alguna manera, que conecta con lo anterior, ¿no? Y sobre todo sin expectativas de alguna manera, ¿no? Es decir, que no, las cosas no tienen por qué ser de una forma concreta, ¿no? Sí. Pues estar abiertos a ese misterio. No sé si puedes decir algo de esto. Lo aprendí de esta monja, ¿no? Esta monja que he comentado antes. Un día estaba en una, creo que era un retiro, y no sé, teníamos alguna cuestión, ¿no?, pendiente. Y bueno, le dije, mira, estoy en este retiro, tal, por aquí, por allá, ah, vale, muy bien. Y bueno, el caso es que cuando se despidió de mí, me dijo, bueno, Daniel, y deja, ¿no? Respecto ya al retiro, ¿no? Y las prácticas, ¿no? Me dijo, deja que se manifieste aquello. No, a ver, es que quiero decirlo bien. No, eso es, dijo, permite que surja aquello que no se está manifestando. Y aquello me hizo pensar, dije, ¿qué ha querido decirme? Parece un koan, ¿no? De estos de la tradición japonesa, ¿no? Del Zen. Estas acertijos que no tienen solución, ¿no? Dije, ¿qué quiere decirme con que deja que surja aquello que no se está manifestando? Aquello me comí la cabeza, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir, no? Porque si no se manifiesta es que no existe. ¿Y qué quería decir? Bueno, pues lo que quería decir era eso precisamente, ¿no? Deja que surja la magia. Es decir, no controles, permite que surja lo que no estás esperando que surja. Porque cuando nos sentamos a meditar parece que estamos esperando que ocurra algo, ¿no? Lo tengo todo controlado, fíjate, todo controlado. Y hago esta práctica para conseguir esto. Oye, siéntate y permite que surja lo que tenga que surgir. Que se manifieste lo que se tenga que manifestar, no lo que tú quieras, que a veces ocurre eso. Quiero que ocurra esto. O no quiero que ocurra aquello. Eso ya no es meditar, eso ya es controlar, tener control. Así es que deja que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y de ahí no es lo que tú comentabas, ¿no? Permite que surja la magia. Fantástico. Oye, y también, claro, en las tradiciones meditativas, bueno, se habla, se comenta, se insiste en el tema de la constancia, ¿no?, en la meditación, del día a día, ¿no? De que es una cuestión Sí, a largo plazo, no son cosas bueno, no son cosas que son de hoy para mañana, ¿no?, sino que es algo a largo plazo, probablemente lo que decíamos al principio, ¿no?, que ocupa toda una vida. Pero ¿tú de qué crees que depende que la práctica de alguna manera se consolide? Porque, a ver, yo tengo la experiencia de que hay mucha gente que comienza, ¿no?, o hace un curso, hace un retiro, hace tal, un taller, sí. y está muy bien, es genial, ¿no?, porque es un primer contacto, un primer sabor, ¿no?, con el tema, pero luego todo se queda ahí, ¿no? Es decir, ¿de qué depende? ¿Tú qué crees? No sé, ¿de qué depende que la práctica, que luego la persona Sí. Pues es pueda curioso, seguir? ¿no? Es curioso esto porque esa pregunta yo me la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Dónde reside el problema de la continuidad? Porque este también es uno de los grandes obstáculos, ¿no?, de los meditadores. La gente empieza con mucha ilusión, ¿no? Pero no hay continuidad. Y esto pues, se produce en muchísima gente, ¿no? E incluso a veces en uno mismo padece periodos, ¿no? Donde parece que la continuidad se corta, ¿no? Yo no lo sé en el fondo, ¿no? Pero mi reflexión muchas veces es que quizás es que no nos hemos creído del todo, ¿no? Esto. Porque claro, cuando yo he experimentado, cuando yo soy un goloso,
¿no? Y soy un obsesionado del chocolate y he probado una tarta de chocolate, la he probado y sé que queda más de la mitad de esa tarta en la cocina. Yo estoy constantemente con esa cosa de tengo que ir a la cocina, tengo que ir a la cocina, ¿no? Tengo que ir a la cocina. Y me tengo que controlar para no entrar en la cocina, porque cada vez que paso por el pasillo y paso por la cocina, tengo la tendencia a meterme a la cocina a comerme ese pastel. Porque si hemos experimentado los beneficios de la meditación, no ocurre igual. Porque debería de ocurrir igual. Me he tomado esta medicina, me ha solucionado un problema o me ha ayudado a aliviar ese problema. ¿Por qué ahora no continúo? ¿Por qué ahora no sigo tomándome esa medicina? ¿No? ¿Por qué existe esa interrupción? ¿No? Y yo creo que aquí entra en juego muchas cosas, ¿no? Por una parte, yo creo que uno de los antídotos para esto, ¿no?, es el interés. Si una cosa no interesa, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero claro, también tendríamos que pensar dónde está fundamentado el interés, es decir, cuál es el combustible del interés. ¿Por qué nos interesan las cosas? Claro, nos interesan las cosas cuando le vemos productividad, cuando vemos rentabilidad. Esto me interesa porque me beneficia. Vale, perfecto, ya tengo una parte. Tengo muy claro que la meditación me beneficia, pero entran más cosas. El disfrute, porque claro, algo me puede beneficiar, pero no puedo disfrutarlo, por lo que sea, ¿no? Así es que tengo que intentar acoplar estas dos cuestiones. Me interesa y además lo disfruto. Lo disfruto. Pero claro, para disfrutarlo también necesito combustibles, ¿no? ¿Verdad? Y para disfrutarlo tengo que romper algunos impedimentos que surgen. Y tenemos algunos muy característicos. El no me apetece. Nos regimos muchas veces, ¿no?, por la apetencia, ¿no? Yo tengo amigos que dicen, y amigas, que dicen, yo vivo de maravilla, porque solamente hago aquello que me apetece. Digo, pues vamos apañados. Pues vamos apañados si solamente hacemos lo que nos apetece, ¿verdad? O sea que eso lo eliminamos. Otra cuestión es el no tengo tiempo, que es algo también muy característico de ahora, ¿no? Yo tengo alumnos y a veces cuando hablo, es que yo no tengo tiempo, Daniel, mira, no venirme con tonterías, ¿no? Porque, no, ya no me lo creo, ¿no?, que no tenemos tiempo. Estamos hablando de 15 minutos. O me levanto 15 minutos antes o me acuesto 15 minutos más tarde. Pero existe esto de la no apetencia. No me apetece o no tengo tiempo, ¿no? Y esto ya va minando la continuidad de la práctica. Luego hay otra cuestión, ¿no? Y es un poco más personal, ¿no? La sensación esa de no soy capaz. No soy capaz, no doy la talla, es que me siento y mi mente está constantemente distraída, es que me quedo quieto y lo primero que descubro con la quietud es la inquietud. Esto ocurre. Me quedo Sí, quieto. sí. ¿Qué es lo que me percibo? Parece que me quedo quieto y estoy esperando a ver si aparece el extraterrestre, ¿no?, con la cabeza iluminada, ¿no? O algo, ¿no? Y uno lo que descubre es, lo primero que descubro es que estoy inquieto, joder. Estoy quieto y descubro que estoy inquieto, ¿no? Estoy esperando la iluminación y lo primero que aparece en mi mente es el fontanero. ¿Y qué tiene que ver el fontanero con la iluminación, no? Pues es que la mente es así, ¿verdad? Así es que yo creo que tener un conocimiento de cómo funciona la mente, de cuáles son nuestros recursos y cuáles son los obstáculos, ayuda mucho a el compromiso impuesto de darle continuidad a la práctica. ¿Por qué? Pues porque lo he probado, me interesa, porque me da buenos resultados, porque lo disfruto y consigo logros. Es un poco como lo del silencio, ¿no? Sí. Silencio y quietud. Uno se sienta, te mantienes en silencio. Y lo primero que aparece, ¿no?, cuando estamos trabajando el silencio es el anhelo, ¿no? El anhelo de, qué guay el silencio, qué maravilla, ¿no? Voy a estar en silencio un tiempo, ¿no? Si es un retiro, venga, vamos a estar en silencio durante el retiro. Es fantástico, ¿no? Acostumbrado a tantos ruidos, ¿no? Así es que lo primero que se manifiesta es el anhelo, ¿no?, del silencio. Pero una vez que se ha manifestado el anhelo del silencio y hemos entrado en el espacio del silencio, lo que se manifiesta entonces es el pánico. ¿Cuándo va a terminar esto? Sí, así es que aparece el anhelo, ¿no? Pero lo que aparece a continuación es, ¿y esto cuándo va a terminar? ¿De acuerdo? El pánico, la huida, ¿no? Nos incomoda, ¿no? Sí, sí, sí. Y si superamos esa incomodidad, ¿no?, del pánico, entonces viene la revelación.
Así que tenemos estrés, anhelo, pánico y revelación. Pero para llegar a la revelación tenemos que pasar los dos pasos anteriores, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no? El paradigma, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De la meditación. Al principio yo creo que implica también la idea de establecer un hábito, ¿no? Y eso requiere como aplicar fuerza al principio, ¿no? Es decir, una firme determinación, al principio por lo menos, yo creo, ¿eh? Sí, es cierto. Vencer todas esas resistencias de una manera muy, muy deliberada, ¿no? Muy... Claro, yo he utilizado un truco, ¿no? Podríamos decir un truco demagógico. Demagógico. Demagógico porque he utilizado algo que interesa mucho al occidental, ¿no? La manipulación, ¿no? La demagogia es un poco la manipulación, ¿no? De los elementos. Así es que, claro, sabiendo que somos tan tremendamente pragmáticos, ¿no? Los occidentales, que nos gusta medir y cuantificar, utilicé un sistema hace un tiempo, darles unos cartoncitos, ¿no? A mis alumnos, y les dije, mirad, os doy estos cartones y el experimento va a ser de 5 días, ¿no? Pero lo vamos a hacer durante 2 semanas, no me acuerdo si eran 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Pero el experimento consiste en todos los días, 5 días a la semana, hay que sentarse y vamos a contabilizar las distracciones que tenemos en meditación. Claro, aquello, de momento la gente dijo, uy, ¿cómo? ¿Contar las distracciones? Y dije, sí. Mirar, el lunes cuando nos sentemos a meditar, nos ponemos o un montón de garbanzos o un malá, ¿no? Un rosario de estos que a veces utilizamos, y de lo que se trata es durante 10 minutos, solo 10 minutos, la atención, es decir, fijamos la atención a la respiración. Pero cada vez que la mente se distraiga, lo vamos a contabilizar. Una vez, con un garbanzo o una cuenta, ¿no? Del rosario. El martes hacemos exactamente el mismo ejercicio. ¿Qué ocurría? Pues que por fuerza de hábito, cada vez teníamos menos distracciones. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que el estímulo para la gente era observar cómo bajaban, ¿no? La cantidad de distracciones conforme iba pasando el tiempo. Esto les ilusionaba. Ah, mira, si en principio empezaba teniendo en 10 minutos 58 distracciones, la segunda semana ya estoy por los 33. Y esto estimulaba, ¿no? Claro, ¿el engaño cuál era? O el submarino, ¿no? O el torpedo, así un poco por bajo de los radares, ¿no? Pues que un poco, fue un poco como un engaño, ¿no? Pero un engaño bien, ¿no? Porque con eso lo que a mí me interesaba no era que contabilizaran, ¿no? Sus distracciones. A mí lo que me interesaba era crear el hábito. Lo que pasa es que utilicé el sistema de contar distracciones como un engaño para que se sentaran todos los días. Y al final, efectivamente, después de las 3 semanas, la mayoría me dijeron, fantástico, porque me da lo mismo las distracciones, pero lo que he conseguido es sentarme todos los días. Gracias a la intención o el interés de saber cuántas distracciones voy a tener hoy, ¿no? Es que hay muchos métodos, ¿no? Muchos modelos, ¿no? Pero ese puede ser algo interesante. Interesante, interesante, la verdad que sí. Oye, lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Te quería preguntar también, ¿qué opinas tú de, bueno, el tema mindfulness, ¿no? Ahora que está tan en boga esto, ¿no? Sí, sí. La meditación fuera del contexto, ¿no? La meditación fuera del contexto originario, por decirlo así, fuera del contexto budista, aunque incorpora todos esos elementos, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Bueno, los que somos practicantes budistas, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de meditación en la tradición budista estamos hablando de prácticamente o fundamentalmente 2 prácticas, ¿no? Las prácticas de shamatha y las prácticas de vipassana. Es decir, shamatha como espacio en el que uno no rompe la conceptualización, ¿no? de lo que está sucediendo a nivel mental y de adquirir esos estados de calma, ¿no? De tranquilidad, que están muy bien, ¿no? Como antídotos, ¿no? Contra el estrés, la ansiedad, la depresión y este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y esto es lo que mindfulness, para mí entender, es lo que ha potenciado, con lo cual está genial, es fantástico, ¿no? Ha hecho una gran labor y un gran trabajo, ¿no? Este cardiólogo, ¿no? Jon Kabat-Zinn, ¿no? Cuando desarrolló este método. Pero tenemos que recordar y no olvidarnos de que Jon Kabat-Zinn era practicante zen.
Y lo que hizo fue poner en práctica, ¿no? Lo que él conocía, ¿no? Lo que él practicaba dentro del dojo, ¿no? Zen. Pero yo creo que la meditación en la tradición budista va un poco más allá, ¿no? Porque luego tiene procesos de vipassana, de visión profunda, en el que uno trabaja ya un entorno, ¿no? Muy intelectual, ¿no? Muy conceptual. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu mente? ¿De dónde viene? ¿O qué características tiene? Suyas, propias, no las que tú le pongas, ¿no? Porque claro, somos muy dados, ¿no? A poner enseguida cosas, ¿no? Claro. Veo un objeto o algo que ocurre en mi mente y enseguida empiezo a conceptualizar eso según mis patrones, mis condiciones, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Y empiezo ya a generar un, ¿cómo diría? Un espacio de agradable o desagradable, es bueno para mí o es malo, ¿no? Pues Ujú. se trata, Vipassana en el fondo de lo que se trata es de no conceptualices absolutamente nada, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver cuando desarrollamos concentración, ¿no? En algunas tradiciones utilizan un koan, ¿no? En la tradición japonesa, por ejemplo. Ujú. Los koan, ¿no? Sí. Maestro Zen, pues a lo mejor uno de los koan podría ser, pues doy una palmada y ahora le digo a los alumnos, sonido de dos palmas chocándose. ¿Cuál es el sonido de una palmada? Perdón, ¿cuál es el sonido de una mano? Dos manos chocándose. Ahora, ¿cuál es el sonido de una mano? Ese sería un koan, ¿no? Claro, uno empieza a comerse la cabeza. ¿Cuál es el sonido de una mano? ¿Será el eco? ¿Será el tal? ¿No? Claro, el maestro lo que quiere es romper un poco esa tendencia lógica, racional e intelectual de buscarle un sentido, ¿no? Porque en el fondo no hay respuesta. Ujú. No Claro. hay respuesta. Esto en algunas otras tradiciones no se utilizan, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿no? Lo comenté en el retiro, pero nunca la saqué, ¿no? El shakuhachi, ¿no? Una flauta, ¿no? De tradición japonesa. Los shakuhachi son unas flautas que pertenecen a la escuela Fuke, ¿no? De una de las escuelas, ¿no? De budistas, ¿no? De Japón, la escuela Fuke, y los komusho son los monjes, ¿no? Entonces, cuando se ordenan monjes, les dan, entre otras cosas, ¿no? El cuenco para comer y les dan un shakuhachi, ¿no? Una flauta. Pero claro, la flauta sirve para romper esas cadenas lógicas de lo que es armónico, que pertenece no a la flauta, sino a mis costumbres, ¿no? A mis planteamientos. Tiene que ser armónico, tiene que haber una concadenación, ¿no? De los sonidos, este sonido va enlazado con el otro, ¿no? Bueno, pues los maestros de shakuhachi te dicen, se produce un sonido y este sonido no tiene nada que ver ni con el anterior ni con el posterior. Ala, cómete eso. Y te rompe, ¿no? Y dices, ya no tengo que buscar patrones, simplemente hacer sonar el sonido, ¿no? Pues eso es un poco, para mí, ¿no? Mindfulness está muy bien. Hoy día, además, se ha abierto mucho, ¿no? Esto del mindfulness, ¿no? Pero yo creo que en la tradición budista hay otro tipo de modo de profundidad, ¿no? De penetración, ¿no? En la meditación. Mm. Sí, quizá es un primer paso. Sí, bueno, y además está una cuestión social, ¿no? Muy Mm. interesante. Si alguien te dice, oh, estoy haciendo un curso de mindfulness. Ah, no me Mm. digas meditación. No, no, meditación, no, mindfulness. Y dices, madre mía, cuánto tonto hay por la vida. Ando en plata, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? sí, Así, sí, sí. ¿no? Dice, pero vamos a ver. No, no, es que yo. Ah, tú que eres profesor de meditación. Ah, no, a mí no me interesa. A mí me interesa el mindfulness. Pero bueno, vamos a ver, pero ¿qué es esto qué es, no? Pero bueno, bien, bien. Cierto, cierto. Bueno, puede ser la puerta de entrada para mucha gente, yo creo, ¿eh? Sí, En sí, la sí, práctica meditativa, ¿eh? claro, claro. La sensación que me da a mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Puede ser un gran portal ahí para entrar y, oye, pues yo por lo menos tengo esa experiencia, ¿no? Tampoco es que se quede mucha gente a lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido bien. Y luego también la dimensión, quizá la dimensión, fíjate, la dimensión terapéutica también es interesante, ¿no? Quizá lo que es el mindfulness como tal, pues tiene esta dimensión, bueno, no sé, terapéutica entre comillas, quiero decir, Sí, 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 no, indiscutiblemente el de origen, ¿no? apoyo. Del mindfulness, ¿no? Según John Kabat-Zinn, Sí. fue desarrollar un método, ¿no? Que aliviara, ¿no? Aliviara Mm. eh, las tensiones producidas por el estrés, la ansiedad y la depresión. Mm. Claro. Él tenía su clínica, ¿no? En Massachusetts, Sí, una clínica antiestrés. sí, 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 sí. Mm.
Oye, quería también, así por ir ya concluyendo, porque ya llevamos aquí un ratito, que contases un poco tu experiencia en los centros educativos, centros de salud, estos cursos que tú que impartes, estos talleres que impartes. ¿Hay interés? ¿Cómo es el acercamiento, ¿no? Pues no es Pues, fácil, ¿no? Porque, claro, todos recurrimos a nuestros patrones, ¿no? Sociales y educativos. Y, y bueno, estamos muy condicionados, ¿no? Entonces, claro, mi experiencia en los colegios, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido experiencias tremendamente agradables, ¿no? Muy fructíferas, pero a veces también me he dado cuenta que se recurre a la actividad de la meditación o del mindfulness como en un colegio me refiero, ¿vale? ujú, Como un objeto mm, que me aporta un dato estadístico, nada más. Me explico. Que en el fondo, bueno, bien, pues organizamos en el colegio o en el instituto, ¿no? Una actividad, ¿no? De mindfulness, pero a mí lo que me interesa es rellenar el estadillo donde hemos dicho, en el colegio tal, hemos hecho en el mes de no sé cuánto o en el tal trimestre tantas actividades. Una de estas actividades es tocar la flauta, inglés, meditación y jugar al baloncesto. Entonces, mm, en una de estas ocasiones yo recuerdo, ¿no? Que en uno de los colegios dije, está muy bien, ¿no? Que organicéis este tipo de actividades, pero no es suficiente. No es suficiente con hacerlo. Hay que hacerlo bien, bien, ujú, no de cualquier manera. Porque claro, digo esto, ¿no? Porque en una situación de estas no me encontré con que teníamos que dar una clase de mindfulness, niños pequeños, y la clase estaba justo pegadita a lo que era el recreo. El resto de los críos estaban en el recreo, jugando, niños de 10 años, de 8 años, ¿no? Pequeñitos, gritando, dame el cubo, ahora te quito la bicicleta, y yo intentando mantener en calma a un grupo de 20 críos en una clase pegada al recreo. Claro, era imposible, imposible. Y digo, hombre, está muy bien hacer una clase de mindfulness, pero hay que buscar el lugar idóneo o un espacio idóneo. Por lo tanto, hacer las cosas sí, pero no es suficiente, hay que hacerlas bien, bien. Está ujú. muy bien irse a la montaña con la bicicleta, pero hombre, tienes que tener o te tienen que dar una bicicleta con las ruedas hinchadas, que no te las den deshinchadas, porque entonces quizás más que disfrutar, lo que puede ocurrir es que padezcas mucho en la bicicleta. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Sí, sí, Salir a sí. la montaña y hacer Vale. deporte, sí, pero bien, correctamente. Pues esto es igual. Hacer una clase de meditación, sí, pero Ujú, no de cualquier manera. Es como bien. sentarse, ¿no? Cuando nos sentamos en meditación, no adoptamos una postura, lo digo porque tú practicas meditación, entonces Sí. los que nos sentamos lo sabemos, ¿no? Mm, No nos sentamos de cualquier manera. El sentarse, la postura, es tremendamente importante, ¿verdad? sí. No lo hacemos de cualquier forma, ¿no? Mm, Hace poco estaba escuchando a un meditador, un hombre para mí muy interesante, ¿no? Y de tradición cristiana, ¿no? Él es un jesuita, Pablo Dors. Y ujú, le sí. acaba de contar que una vez le invitaron, y hablaba precisamente de la importancia de la postura, y le invitaron a dar una charla en un monasterio católico con los monjes y el abad, ¿no? Sobre la naturaleza de Dios. Y contaba que cuando entró a la sala, ¿no? Donde estaban todos los monjes, cada uno sentado en su sillón y tal, pues uno estaba rempantingado en el sillón, otro estaba con las piernas cruzadas de cualquier manera, el otro la cabeza por aquí o por allá, ¿no? Entonces, Pablo II se quedó así mirándoles y les dijo, ¿ustedes piensan que esa es una postura correcta para hablar de la naturaleza de Dios? Claro, ¿verdad? Ajá. Pues Sí, es sí, sí, sí. algo parecido, ¿no? Nos sentamos y guardamos, ¿no? La postura porque es tremendamente importante, es un estado de alerta, de vigilancia. Lo que me van a contar me Mm, interesa mucho. O si te condena, ¿no? Imagínate en el juzgado, ¿no? Tengo ahí pendiente una condena, ¿no? De prisión permanente revisable, 30 años, ¿no? Y el juez está con los pies subidos encima de la mesa, con el martillito tocándose la cabeza, y le condeno a usted a 30 años, zasca, ¿no? Y tú sentado allí con las manos así, pues vale, pues bien, de maravilla, 30 años, de puta madre. sí, sí, sí. Tremendo, sí, sí, sí. Todo tiene su cosa. Exacto. Sí, sí, es importante eso. Sí.
Bueno, pues no sé, yo creo que por concluir, yo te preguntaría, bueno, te diría, a ver, de todos estos años que tú llevas en esta trayectoria, ¿con qué, a ver si lo digo bien, no sé, con qué te quedarías o por decirlo de otra manera, qué destacarías que has realmente aprendido a lo largo de la práctica de la meditación durante todos estos Lo años? que realmente he aprendido Mm. es que no he aprendido nada, que constantemente estoy volviendo a empezar desde el principio, que tengo a veces la sensación, estoy siendo tremendamente honesto y sincero, tengo la sensación de que me he dejado muchas cosas, ¿no? En el camino, que no las he explorado. Y esto es debido un poco a esa inercia, ¿no? Y ese piloto automático que también, o en el que también estamos sometidos, ¿no? Los practicantes. Recuerdo una vez porque claro, cuando aterrizamos en esto del budismo, ¿no? Pues como con lo del silencio, ¿no? Lo primero que aparece es el anhelo, ¿no? Ah, qué guay, qué maravilla, ¿no? Qué exótico todo, ¿no? Fantástico, y voy a conocer a los lamas, ¿no? Tibetanos, oh, madre mía, que parece que no andan por el suelo, van flotando por el aire, ¿no? Y recuerdo una vez que le pregunté a uno de mis maestros, pensaba que me iba a llamar la atención, ¿no? Porque dije, después de tantos años tengo la sensación de que tengo que volver a empezar otra vez. Tengo que volver a empezar. Tengo que volver a cero. Porque me he dejado muchas cosas, quizás con el ímpetu, ¿no? De la velocidad, la rapidez, querer conseguir las cosas, ¿no? Pues me he dado cuenta que me he dejado muchísimas cosas, ¿no? En el camino y que tengo que volver a empezar. Y pensaba que mi maestro, un Geshe, ¿no? Me iba a llamar la atención. Pero hombre, Daniel, con los años que llevas y ahora me dices. Y la sorpresa fue cuando me dijo, Daniel, el gran Atisha siempre estaba volviendo a empezar. Siempre estaba volviendo a empezar. Así es que, en respuesta a tu pregunta, ¿con lo que me quedo? Con la oportunidad de volver a empezar constantemente. No con lo aprendido, ¿no? Que también, ¿no? Pero quizás lo importante es que te das cuenta de que no has aprendido tanto, que hay montones de cosas, ¿no? Que todavía están ahí, pendientes. Así que con lo que me quedo es con el interés, el disfrute de estar volviendo constantemente a empezar, como con la respiración, ¿no? Siempre estamos regresando a la respiración. Nos distraemos y volvemos a la respiración. Algunos pueden decir, qué pesadez. Algunas veces me han dicho, qué monótono, es que siempre estáis con la respiración. Y sin embargo, el practicante tiene esa percepción de que cuando vuelvo a mi respiración, como decía Thich Nhat Hanh, vuelvo a casa. Es mi zona de confort. Es donde yo encuentro mi equilibrio, ¿no? Cuando vuelvo a empezar. Pues eso es un poco, ¿no? La respuesta, ¿no? A tu pregunta. ¿Qué es con lo que te quedas después de tantos años o de tanto tiempo? Con mi capacidad de volver a empezar. Fenomenal. Pues con esa capacidad y bueno, sabiendo que el camino sigue, pues ahí vamos, ¿no? Oye, Daniel, nada, muchísimas gracias. No sé si hay alguna cosa más así que te gustaría añadir. No, no, no tengo Lo nada. dejamos ahí entonces. Es un placer estar contigo. Ha sido un placer, sí, ha sido un placer y bueno, ojalá en el futuro podamos repetir a lo mejor o seguir profundizando. Estaría muy bien. Mira, gracias, ¿ves? Esto es otra cuestión, ¿no? Sí, Esto del COVID, ¿no? Que estamos sí. ahora tratando, pues gracias a esta situación nos ha dado la oportunidad de desarrollar estas cuestiones que antes yo no las contemplaba, ¿no? Esto de una charla online, un curso online, dar clases de meditación vía online. Sí, sí, sí. Vamos, como que no, para nada, ¿no? Hablar, que me hagan una entrevista vía online, pero ¿qué es esto, no? Pues mira, gracias al COVID esto ahora resulta que funciona, ¿no? Y podemos utilizarlo, lo hemos descubierto. A mí Así me es ha que, pasado un poco lo mismo. Sí, sí. claro, es una excelente oportunidad, ¿no? Es una Como oportunidad para aprender cosas nuevas también. sí, Sí, sí. sí. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho, y nada, hasta pronto. Muy Espero que bien, podamos coincidir espero que sí. en persona y en presencial pronto, ojalá. ¿Eh? Muy bien. Venga, Muchísimas gracias a ti, Fernando. un abrazo, que vaya muy bien. Chao, chao.